saludable, saludable, actitud saludable, actitud saludable, saludable, actitud saludable. Hola, hola mi gente bonita de Actitud Saludable, ¿cómo están ustedes? Yo por acá revisando nuestra cuenta @Actitud Saludable TV Piso y de verdad quiero saludar con mucho cariño a Legna Bolívar, quien recientemente, nos solicitara el contacto de uno de nuestros especialistas para, nutrirse de esos contenidos y sobre todo de esa guía médica. Así que te enviamos un saludo a ti, Legna, y a todos aquellos que están, por supuesto, ya en conexión con nosotros. Recuerden, @Actitud Saludable TV Piso y mi cuenta @con Anabel. En nombre de todo este equipo maravilloso, equipo técnico, equipo de producción, iniciamos esta agenda en donde ustedes y nosotros, vamos a aprender muchísimo de qué, de la salud, del bienestar, de la belleza y sobre todo servirnos de todas esas recomendaciones y por supuesto los comentarios que ustedes nos hacen llegar. Iniciamos de esta manera, por supuesto presentando a nuestro primer entrevistado de esta mañana, así que pónganse muy cómodos. Los dolores cervicales y lumbares suelen ser molestias que pueden desencadenar algunas patologías graves. Para indagar más sobre ello nos acompaña la neurocirujano Noriana Villegas. Amigas y amigos, y ya estamos en la grata compañía de Noriana Villegas, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades con mucha actitud saludable. Ella es neurocirujano y vamos a estar conversando sobre ese dolor, por supuesto, cervical, lumbar. Doctora, que creo que ese es el ABC de las consultas a diario y si no, usted allí nos dice que no es así, pero yo creo que su rostro dice que es lo que más se registra. ¿Cómo está? Bienvenida. Okay. Gracias, buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Ya creo que soy visitadora habitual Bastante. de este programa. Sí, realmente el dolor cervical y el dolor lumbar es un motivo frecuente de consulta, realmente bastante frecuente, sobre todo con esta sociedad tan agitada que llevamos, los trabajos que desempeñamos, y es bastante frecuente poder evaluar este tipo de pacientes. Principalmente esto se debe al tipo de trabajo, a que no existe una educación postural, normalmente no hay estudios de ergonomía a la hora de realizar la planeación, a la hora de realizar los trabajos. Ahora, bien, describiendo un poco en qué consisten estas patologías o estas afecciones en la salud, el dolor cervical, el dolor lumbar y sobre todo qué afecta en nuestra salud y qué organismos también se afectan, porque uno pareciera ser que, es un dolor, una molestia, siento aquí, siento acá, y a veces recurrimos a esa tendencia de automedicarnos para aliviar el dolor, pero hay que ir a la raíz, doctora, entonces quisiera que nos explicara un poquito. Ok, con respecto al dolor cervical, comenzamos con ese, realmente es un dolor que el paciente refiere, que es en la parte posterior de la región del cuello, incluso puede irradiarse hacia la parte posterior del cráneo, está asociado normalmente a dolor de moderada a fuerte intensidad, puede irradiarse a miembros superiores, es decir, el paciente que te va a referir que tiene adormecimiento, calambres, que son descritos como parestesia. También es el paciente que te va a referir que tiene dolor de cabeza, precisamente por irradiación, también te va a referir que tiene náuseas, que tiene vómitos, que es bastante frecuente y que lo asocian a otras patologías y normalmente es consecuencia precisamente de la enfermedad cervical. Con respecto a el dolor lumbar, también es bastante frecuente, sobre todo ahorita en la población masculina debido a los trabajos que se están desempeñando. Y es el dolor que va a comenzar como un lumbago, que posteriormente puede progresar, también aparecer adormecimiento, calambres a nivel de miembros inferiores y que puede limitar bastante el movimiento y la marcha. Ahora, esa sintomatología, de seguro muchos la presentan y pensarán, no, es otra cosa, es digestivo, es la tensión, porque todo como que se asocia, ¿no?, en cuanto a síntomas. Pero una vez que se llega a consulta, doctora, ¿qué es lo primero que tiene que hacerse para, primero, descartar que sea otro tipo de lesión o situación que esté allí per se y afectando, por supuesto, al paciente? A esto me refiero si hay hernias, si hay otro tipo de desgaste, por ejemplo, en la cervical, para proceder y, por supuesto, aliviar todas esas molestias, que sobre todo los síntomas son bien tediosos. Ok.
Con respecto a los estudios que deben realizarse, yo normalmente le aconsejo a los pacientes que primero acudan a la consulta de un especialista en columna, porque es preocupante ver cómo a veces personas que no son especialistas en el área recomiendan incluso estudios que a veces no son necesarios, porque recordemos que la columna es un conglomerado que tiene ligamentos, articulaciones, además de los discos intervertebrales y las vértebras propiamente que conforman la columna vertebral, y cualquiera de estas estructuras puede estar afectada y no necesariamente tiene que existir que se vayan a operar, porque existen muchos mitos con respecto y creo a las que eso es patologías lo de que la columna. frena mucho, sobre todo Pero los caballeros. normalmente lo que se debe realizar es unas radiografías muy bien realizadas de columna, ya sea cervical o lumbar, y para hacer el diagnóstico realmente si hay una enfermedad o una discopatía, que es la enfermedad de los discos intervertebrales, es la resonancia, porque también he visto o me han llegado a la consulta pacientes que me refieren que les dijeron que tenían una hernia y solamente tienen un estudio de radiografía donde allí no es posible evaluar el disco intervertebral como estructura. O sea que es importante tener los estudios pertinentes para diagnosticar y sobre todo para irnos a esa fase de lo que tiene que ver con el tratamiento idóneo para, bueno, contrarrestar esos dolores y por supuesto que el paciente pueda tener una vida totalmente normal y sobre todo que no amerita a veces el tema de la cirugía. Usted lo mencionaba y creo que ese es uno de los temas que a veces frena mucho ir a visitar al traumatólogo. Sí, realmente en este caso es importante siempre acudir primero para ser evaluado, porque como acabo de mencionar, no todas las patologías de columna son de manejo quirúrgico. Evidentemente siempre tiene que ser bien evaluado por un especialista, porque a veces ha pasado que también van a otras especialidades, no se tratan las patologías a tiempo y cuando ya llegan a nosotros el neurocirujano es el tiempo que ya merita resolución quirúrgica. Doctora, ¿cómo afectan estos dolores, por ejemplo, de la cervical en nuestro cerebro? A veces no vemos un poco más allá de no atender estas sintomatologías y no sabemos qué puede haber detrás de ello o las consecuencias que esto pueda traer. Claro, como consecuencias principales sería que el paciente se cronifica el dolor. Ya cuando el dolor cronifica es un paciente que no duerme, es un paciente que tiene insomnio, es un paciente que también se vuelve dependiente de los medicamentos para poder dormir, para poder descansar, y evidentemente eso repercute a nivel del estrés y sobre todo del manejo del paciente, porque hasta la parte psicológica, porque es muy mal visto de mi parte cuando el paciente dice, no doctora, yo he aprendido a vivir con dolor. El dolor eso no es una sensación que deberías experimentar. Exacto, no hay que normalizar el dolor, y pasa también en el caso a veces de los caballeros, ese dolor lumbar que a veces está allí porque hacemos la fuerza, trabajamos, pero bueno, yo con usar la faja o usar eso tengo o me tomo la pastilla, como dicen por allí, pero quisiera que fuésemos un poquito más allá de esas consecuencias que a veces incluso son irreversibles o que lo llevan incluso a esa área de cirugía. Sí, entonces es importante, yo como consejo principal, incluso en mis redes sociales lo he hecho hincapié últimamente porque he visto cómo los pacientes también se están automedicando con medicamentos, por ejemplo, como la pregabalina, que no se sabe la indicación, dicen que es para el dolor o que para dormir, cuando esa no es la indicación particular de ese medicamento. Entonces, en buena idea, es el paciente que tiene que mantenerse sano, no mantener sobrepeso, es el paciente que debe acudir a una consulta de un especialista y posteriormente a eso se le indica el tratamiento y las terapias posteriores, que sería con el manejo con fisiatría. Usted al inicio de la conversación nos hablaba algo que quisiera resaltar un poco para cerrar, y es esa recomendación que tenemos que tener todos en cuanto a la postura. Somos bien desorganizados y desordenados en esto, ¿no? De la postura, creemos que no es importante y sí lo es, sobre todo cómo inculcarla desde nuestros hijos, los más pequeños, desde que van incluso caminando, sentarse, cómo hacer el método de lectura, todo eso tiene que ver, incluso nosotros cuando estamos sentados frente al computador, incurrimos muchísimo en esa falta de higiene para nuestras posturas. Sí, realmente incluso siempre hago el hincapié al momento de realizar o de enviar al paciente a fisiatría, que lo importante, además de mejorar el dolor, es hacer el higiene postural dependiendo del trabajo y de las actividades diarias que tenga el paciente.
Bueno, muchísimas gracias. Comparta por favor sus redes sociales para que las personas que estén allí de alguna manera quieran, miren, tener de primera mano a nuestro neurocirujano, esa guía y sobre todo qué tienen que hacer. Bueno, ya la puedan ustedes ubicar. Ok, con respecto a mi Instagram es @noripisobil. Y para ubicar, para consulta sería el número 0424-190-7969. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por acompañarnos de verdad en esta oportunidad con mucha actitud saludable. Por supuesto, la invitación reiterada para que nos acompañe en otros programas y poder seguir nosotros inculcando esa debida higiene, por supuesto, en este caso de la postura y sobre todo que ustedes recurran a ese médico especialista de su confianza. Eso es lo que queremos, que tengan una actitud saludable totalmente activa. Amigos, vamos nosotros a hacer una pequeña pausa, por supuesto invitándolos para que nos sigan a través de las redes sociales, @actitud saludable TV Piso, mi cuenta @conanabel. Quédense con nosotros, ya volvemos con más. Hola, buen día. Mi nombre es Lizeth Pérez y los doy la bienvenida nuevamente a esta su sección Hágalo en Casa. Hoy les enseñaré a elaborar una sal de baño. Para esta preparación vamos a necesitar sal marina, flores secas, pueden utilizar flores de manzanilla, flores de lavanda, flores de caléndula o entre otros. Aceite vegetal, que sea de prensión en frío, como por ejemplo puede ser aceite de ricino, que es el que tenemos aquí, aceite de coco, aceite de oliva. ¿Cuáles son los pasos para realizar nuestra sal? Vamos a agregar en un bol de 3 a 5 cucharadas de sal, todo dependiendo de la cantidad que quieran realizar. Luego de esto, agregaremos el aceite y comenzaremos a mezclar. La sal debe quedar impregnada con el aceite. Y por último, agregamos las flores. Las sales de baño son ideales para relajarnos, además de que nos ayudan a desintoxicar nuestra piel. La manera de prepararlos es agregarla a agua tibia o caliente, dependiendo de tu tolerancia a la temperatura, para luego poder darte un baño ya sea corporal o de pies. Luego de que ya tengamos nuestra mezcla, nuestra preparación en este estado, ya está lista para utilizarla. Recuerda seguirme en las redes como @cosmelis, @s al final, _. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. 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 El calostro es ese líquido secretado por las glándulas mamarias los primeros días después del parto. Pero ¿es realmente importante? Eso nos lo aclara el pediatra Johnny Marante. Soy el doctor Johnny Marante Betancourt, pediatra y nutrólogo clínico, y hoy en Maternidad con Actitud queremos hablarte de la importancia del calostro. El calostro es la primera leche que produce la madre después del nacimiento de su bebé. Es amarillenta, espesa, densa y se produce en muy poca cantidad, apenas 1 o 2 cucharadas en las primeras 24 horas. A pesar de la escasa cantidad, es un alimento muy nutritivo. Contiene la cantidad suficiente de carbohidratos y grasas para hacerla digerible, pero aparte contiene una gran cantidad de proteínas en forma de anticuerpos y antiinfecciosos. No en vano se llama la primera vacuna que recibe tu bebé. ¿Por qué? Porque se adosa a las paredes intestinales y la recubre protegiéndola de los gérmenes que están entrando por primera vez en el cuerpo de tu bebé.
Y recuerda, la inteligencia, la salud y la buena vibra de tu bebé están en la lactancia materna. Si tienes más preguntas, sígueme por @nutrición y pediatría. Amigos, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre osteopatía craneal. Carmen Villalobos nos acompaña en esta mañana, terapeuta, y que bueno, nuevamente con mucha actitud saludable está acá con nosotros para compartir este tema bien interesante. Carmen, me hablabas un poco sobre los beneficios de esta terapia alternativa y bueno, quisiéramos que compartieras en qué consiste. Fíjate, primero muchas gracias por invitarme de nuevo Claro a que tu sí. programa. Muchas gracias a todos ustedes los que nos escuchan. Sí, mira, la osteopatía craneal es una rama de la osteopatía y la quiropraxia. Esta fue creada para alinear la parte vertebral, la parte ósea, y el cráneo es una de las partes óseas. Las placas craneales, ellas están alineadas igual que las placas tectónicas de la Tierra. Ellas se alinean, no están soldadas, se alinean a través de la actividad energética mental. Entonces, cuando hay una sobrecarga de energía, debido a la polaridad de la energía, ellas pueden espaciarse. Si la energía es distensora, pueden chocar entre sí. Si la energía es cohesiva, pueden desplazarse a la derecha o a la izquierda, si es magnética o cinética. Entonces, el desplazamiento de esta provoca diversos trastornos, tanto a nivel mental como a nivel emocional, a nivel físico, y es muy poco conocida esta técnica, pero es una técnica muy sencilla, altamente efectiva y no es invasiva. Eso es lo más importante. Fíjate que estamos hablando de una técnica que ya tú bien lo mencionas, que proporciona muchos beneficios. Pero, ¿qué pasa allí? ¿Por qué se produce ese desequilibrio o ese movimiento que hace que se desaten diversas acciones, reacciones, incluso patologías? Exacto, fíjate. Cuando yo mantengo una polaridad de pensamiento todo el tiempo, de rabia, de crisis, de lucha, es una energía cohesiva. Esto atrae las placas craneales y las hace chocar entre sí. Ahora, una persona que es depresiva, que todo el tiempo está con pensamientos de ausencia, de crisis, de abandono, más bien las placas empiezan a espaciarse. Y al espaciarse, en ese espacio que se genera, se acumula mucha energía y provoca movimientos. Esta es la causa del Parkinson, la demencia senil, es la causa de la sinusitis, porque al moverse la placa facial, el moco del llanto, en vez de bajar, sube y se coloca acá. Entonces, alineando las placas craneales, se puede llevar al equilibrio otra vez y se puede recuperar las funciones que se han perdido. Igual el tinnitus. Apretamos las mandíbulas y cuando apretamos las mandíbulas, toda esa tensión mueve las placas craneales. Y justo aquí, en la parte de la mandíbula, está la placa occipital superior e inferior y la placa facial superior e inferior. Son 4 placas craneales que convergen allí y le estamos mandando tensión y presión, y de acuerdo a la polaridad de la energía que estamos mandando es como se va a mover la placa. ¿Cómo es esa sesión? ¿Qué se trabaja en esa terapia? Llevo al paciente a un estado de relajación, coloco mis manos en el cráneo, en los puntos donde convergen las placas craneales, mando a la persona a inhalar lento y profundo, llevando el oxígeno hasta el cerebro, y al exhalar toda la sobrecarga de energía sale y la placa se alinea. Ok, eso lo haces en cada una de las sesiones, ¿verdad? Sí. Es una sesión que dura de 30 a 40 minutos. Yo la acompaño, hago primero un ajuste de columna vertebral, porque nace todo en la columna vertebral, la médula espinal, y
toda la energía se mueve por la médula espinal y los nervios espinales. Entonces, cuando yo hago primero el ajuste de columna, garantizo que la energía que fluye por la médula espinal se equilibre, porque es de ahí que vienen los impulsos que alteran el ambiente neuronal y mental. Carmen, ¿hay algún tipo de recomendación que tú le brindes a estos pacientes o a las personas que asisten a este tipo de terapia para que luego de haber salido de esta sesión en donde ha encontrado ese equilibrio, esa armonía, puedan seguirlo practicando desde casa? Claro, mira, primero autoobservarse, evitar los estados prolongados de rabia, de tristeza, de ansiedad y estrés. Hacer inhalaciones lentas y profundas llevando oxígeno al cerebro. No llevamos oxígeno al cerebro. Respiramos hasta aquí o hasta aquí el que más. O sea, hay que inhalar, mover el diafragma, llevar el oxígeno hasta arriba y luego exhalar lento y suavemente. De esta forma toda la tensión sale, tanto de la parte craneal como de la columna vertebral y todo el cuerpo. Fíjate qué interesante lo que nos comentas, porque además creo que perdemos en algún momento de nuestra etapa de crecimiento y desarrollo cómo es ese proceso de respiración que se debe hacer por el diafragma. Exacto, es que cuando nosotros nacemos, inhalamos, moviendo el diafragma hacia arriba, llevando oxígeno al cerebro, y ahí es a donde se prende el cerebro y es a donde empieza la función neuronal. Pero luego nos quedamos respirando a nivel abdominal, ¿ves? Pero si observas a un niño, los niños hasta la edad, por decirte, 3 años, 4 años, dependiendo de los niveles de estrés que manejen, tienen una respiración completa. Pero el adulto no, tiene una respiración abdominal contraída y jadeante. Es verdad. Bueno, Carmen, de verdad que gracias por compartir con nosotros esta guía de trabajo, esta alternativa que sin duda trae muchísimos beneficios. Quisiera que compartieras con nuestra audiencia tus puntos de contacto, si tienes alguna red social. Sí, las redes sociales Centro de Sanación Integral 1010 en Instagram y en Facebook. Y mi número de teléfono es 0424-262-2674. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos con Mucha Actitud Saludable, y bueno, más adelante te tendremos nuevamente en otro programa para que sigas compartiendo de esos beneficios y sobre todo cómo estas terapias alternativas pueden mejorar esa calidad de vida. Amigos, sigan también las cuentas de la casa, @Actitud Saludable TV Piso, mi cuenta @con Anabel, y por supuesto deseándoles todo lo mejor en este nuevo día, así que se les quiere. El prejuicio es una carga que confunde el pasado, amenaza el futuro y hace inaccesible el presente. Maya Angelou. Actitud saludable, saludable, actitud saludable. Actitud saludable, saludable, actitud saludable.